Aló, aceptar. Profesora, buenos días. Profesora Nelly, buenos días. Profesora Gisela, buenos días. Disculpa la demora. Estoy ingresando con Pamela Silvera. No estoy en mi laptop. Su comprensión por los minutos. Aló, ¿me escucha? Sí, profesora, estoy aquí al menos. Bien, profesora Nerida, muy bien. Profesora Gisela, buenos días. Aló. Buenos días, maestra. Buenos días, colega. Buenos días, maestra Gisela. Buenos días, profesora Nélida. No ingresó profesora Sadit. Posiblemente en el camino se conecta. Bien, estimadas colegas, hoy día 27 de septiembre vamos a continuar con la cuarta sesión del taller de comprensión lectora. El tema a tratar, es cierto que por razones de repente laborales, la clase anterior no lograron conectarse, ingresar, pero hay un tema que se tiene que tratar de suma importancia, en el cual se quedó con profesora Sadit para poder cubrir las necesidades en cuanto a la práctica pedagógica. Me permite entonces pasar la diapositiva. En uno de ellos, del tema es los procesos cognitivos, en la cual en una elaboración de sesión de aprendizaje. Y el día de hoy se ha traído ese material trabajado para poder socializar. Entonces, vamos a dar inicio. Permítanme compartir pantalla para poder iniciar. Ok. Observamos, colegas, por favor. Aló. Sí se observa, profesora. Bien, profesora Nélida. Bien, el tema a tratar de esta semana fue fortaleciendo capacidades lectoras en docentes de la región Junín. Atención a las funciones ejecutivas como estrategia pedagógica para la enseñanza y aprendizaje en comprensión lectora. Dicho tema se quedó con un tema que se tiene que implementar con respecto a los procesos cognitivos. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, viene sobre los procesos cognitivos, de qué manera estamos movilizando en nuestros estudiantes con la finalidad de desarrollar habilidades de comprensión, lectura, razonamiento en el proceso de la interacción con el texto. Entonces, dicho esto, las funciones ejecutivas consisten en ello, ¿no? Donde dice son actividades mentales complejas que permiten planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento con el objetivo de adaptarnos al entorno y para alcanzar metas. Muy bien. Acá tenemos cuáles son las funciones ejecutivas y un tema muy tratado se trajo la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la planificación y organización, la autorregulación y el control inhibitorio. Vamos a ir con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una capacidad referida a la gestión de la información a corto y a largo plazo. Pregunto, profesora Nélida y profesora Gisela, ¿qué podemos decir de la memoria a corto y a largo plazo? ¿Aló? Sí, profesora. ¿Qué podemos decir de la memoria a largo plazo y a corto plazo? ¿Qué idea tenemos en función al mencionado tema? Bueno, ¿Podría profesora, compartir? hay momentos que tal vez recordamos algo que hemos estudiado, pero después, ¿no? Nos olvidamos, esa sería la memoria a corto plazo. Ahora, la Ya, memoria a largo plazo, ahí tenemos recuerdos que a tiempos tal vez de pequeña que hemos tenido al menos yo, en mi caso, me recuerdo de inicial, ¿no? La profesora que nos enseñaba todas las canciones, todo eso es la memoria a largo plazo.
Bien, maestra, la felicito. Si bien es cierto, la memoria a largo plazo, la memoria de trabajo es una estrategia pedagógica en el cual nosotros tenemos que utilizar para poder desarrollar nuestra práctica pedagógica. Acá nos dice, es la gestión de la información a corto y a largo plazo. Permite almacenar, aquí tenemos por favor la información, permite almacenar la información, mantenerla activa en la mente y servir de puente para incorporar nueva. Esta función está relacionada con otros procesos cognitivos complejos, con la toma de decisiones, el razonamiento y la planificación. A ver, cuando nosotros hablamos de la memoria de trabajo, a corto y a largo plazo, por ejemplo, profesora Nélida y profesora Gisela, vamos a leer un texto, X. Entonces, nosotros le decimos, a ver, estudiante, identifica el tema. Ya. Número 1. Otra actividad. Identifica la idea secundaria. Muy bien. Entonces, es con esos dos temas, con esos dos puntos, si usted enseñó al estudiante los pasos a seguir, cómo identificar un tema de un texto, cómo identificar la idea principal, lo va a aplicar. Ahora, si nosotros hemos enseñado al estudiante qué es el tema, qué es una idea principal, qué es una idea secundaria, por ejemplo, etcétera. Entonces, si nosotros no hemos enseñado, el estudiante, por más que esté en cuarto grado, quinto grado de primaria, secundaria, no lo va a utilizar porque desconoce. Pero nosotros como docentes, si desarrollamos, por ejemplo, qué es el tema, qué es la idea principal, y le enseñamos qué pasos a seguir para identificar el tema y qué pasos a seguir para identificar la idea principal de un texto X que estamos poniendo el ejemplo, entonces esa información el estudiante va a llevar a su memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando él lee, cada vez que lee un texto, él va a utilizar esa información como herramienta para que logre el propósito o su objetivo en la ficha de actividad de comprensión lectora. Esas informaciones que se almacenan a largo plazo para la vida en nuestra memoria se llama memoria a largo plazo. Son los conocimientos que tenemos almacenados que vamos a utilizar durante toda la vida cuando nosotros creemos necesario. Y para ello es pues estrategia pedagógica para, desde mi punto de vista, trabajar la memoria a largo plazo. Y la memoria a corto plazo es pues informaciones también, conocimientos, de repente no tan importantes, así con términos simples, no tan importantes, de repente son informaciones del momento que realmente vamos a necesitar y luego queda ahí. Entonces, esas informaciones, nosotros, el cerebro trabaja, está conectado, sabe cuáles son las informaciones muy necesarias y cuáles son las informaciones que de repente hoy día utilizo y mañana ya desaparece, y ya no. Entonces, esos tipos de informaciones o conocimientos que ya no lo vamos a utilizar después de 2 o 3 días, esos conocimientos o informaciones se va a la memoria a corto plazo. Y las informaciones, los conocimientos a corto plazo se van a desaparecer después de 2 o 3 días en el transcurso que pasan los minutos. Pero hay informaciones, como ya les mencioné sobre el ejemplo con el tema y las ideas principales, esas memorias, esas informaciones y conocimientos se va directo a la memoria a largo plazo. Y nosotros como docentes tenemos que incidir y decirles, estos son herramientas para la vida.
donde estamos, avanzamos, tercero, cuarto, quinto, sexto grados, primaria, secundaria, siempre vamos a identificar el tema del texto, siempre vamos a identificar la idea principal y por lo tanto, estas son las herramientas que nunca debemos olvidar. El estudiante nos escucha y comprende y automáticamente se va a la memoria a largo plazo. ¿Hemos comprendido, colegas, al respecto? Profesora Nélida. Sí, sí, maestra. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta con respecto a la memoria de trabajo. Por eso, un tema, acá nos dice, ve, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? Uno es la memoria de trabajo. Y eso es lo que estamos trabajando, la memoria de trabajo. Por eso dices gestionar información a corto y a largo plazo para almacenar información, mantenerla activa en la mente y servir de puente para incorporar nueva información. Esta función está relacionada con otros procesos cognitivos, como la toma de decisiones, el razonamiento y la planificación. ¿De qué manera se va a desarrollar o se va a utilizar la toma de decisiones? Por ejemplo, con el ejemplo del tema y de las ideas principales, esa información, la primera información que usted le da, siempre vamos a hablar. Y esas informaciones a largo plazo se convierten en saberes previos de los estudiantes. Porque como siempre estamos hablando, estamos ingresando nuevas informaciones, esas memorias, esa información que recibió a primera línea del tema y ideas principales se convierten en ideas, saberes previos. Y luego va interactuando esos saberes con nuevas informaciones que van adquiriendo durante el proceso de su aprendizaje. Entonces, con esto queda claro lo que viene a ser la memoria de trabajo. Ahora, nos dice, ¿cómo favorecer la eficiencia de la memoria de trabajo en los estudiantes? Aquí tenemos que también nosotros, como nivel primario, nivel secundario, la edad de los estudiantes, utilizar estos tiempos precisos que nos sugiere los especialistas para poder lograr el propósito. No se trata de darle mucha actividad, se trata de darle calidad en estos tiempos que nos pide para que eso sea significativo para el estudiante. Ustedes que están trabajando con el nivel primario, tenemos pues de 5 a 14 años, ¿no? Que ya están púberes, adolescentes, son tiempos suficientes para poder aprovechar la calidad de concentración y atención de los estudiantes para el logro de sus aprendizajes. Esta información es muy importante para tener en cuenta en nuestra sesión de aprendizaje. Acá nos dice la capacidad promedio de la memoria de trabajo es de 4 ítems por unidad de tiempo, por lo que para aprovechar al máximo cada unidad, el uso de las reglas de memotécnicas. Si va a exponer de un texto que ha leído, el estudiante tiene que utilizar reglas o técnicas memotécnicas. ¿Y qué son las técnicas memotécnicas? Si nosotros nos acordamos, profesora Nélida, cuando salimos a exponer, siempre llevamos una fichita con apuntes importantes, con ideas relevantes para activar la información, el conocimiento frente a una exposición, ¿verdad? A esos recursos de ficha informativa con ideas relevantes para recordar en una exposición o también para poder identificar un texto, se llaman pues las técnicas memotécnicas, que ayudan a hacerlo más eficientes, ¿no? Acá tenemos en qué consisten las reglas o técnicas memotécnicas. Las técnicas o reglas memotécnicas son métodos que ayudan a recordar a cualquier tipo de información, ¿ve? Desde los nombres, conceptos, fecha, hasta secuencia de datos o listas. Si vamos a exponer, hay que enseñarle al estudiante a utilizar una ficha memotécnica. ¿Con qué finalidad? Para ayudarlo a exponer y lograr el propósito que transmite el mensaje, para que ellos puedan lograr
su propósito. Consiste en dividir o cortar la información en grupos más pequeños como números, palabras o frases para facilitar su aprendizaje. Si tenemos una información amplia, hay que cortar, hay que sintetizar e identificar la palabra clave de cada parte para poder recordar y luego transmitir la información o el mensaje que queremos dar al público o al lector o para nosotros mismos para poder comprender el texto. En esto consiste las reglas o técnicas memotécnicas. Algunas técnicas memotécnicas y más usadas son: ayuda a estudiar y hacerla más eficiente, el logro de aprendizaje en comprensión lectora. ¿Cuáles son? Identificar palabra clave, acrósticos, técnica de relatos, fragmentación, deletreo memórico o aliteración, canciones, rima, adivinanzas, repetición, narración de historias o asociación, tarjetas de memoria, fichas técnicas, fichas de exposición, en fin, podemos utilizar de acuerdo a la necesidad de información o al propósito comunicativo que queremos dar a los lectores. En este caso, nosotros mismos podemos ser los lectores. Utilizo mi ficha, mi técnica memotécnica para desarrollar las ideas principales. Por ejemplo, que puede ser nuestro cuaderno de trabajo, una ficha, una técnica memotécnica, ¿no? O cuando voy a salir a exponer, de repente va a ser una fichita con mi técnica memotécnica. O para escribir un texto, de repente el procedimiento está en mi cuaderno, que se convierte en una técnica memotécnica más usada, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la memoria de trabajo en el torito de la piel brillante, ¿no? En la práctica con los estudiantes, aquí tenemos con 2 niveles, nivel literal, ¿cuál es el título del cuento? Y aquí también tenemos otro, ¿cuál es la palabra clave del título del cuento? Y a través de, a nivel de creación, tenemos, por ejemplo, un acróstico. ¿Ve? Elabora un acróstico con la palabra clave del cuento. ¿Ve? Ahí podemos desarrollar. Torito, ahí viene talentosa, desarrollamos la creatividad y el pensamiento creativo. Nivel de retención, técnica del relato, ¿ve? Contar preguntas y respuestas. En esto consiste la memoria de trabajo con la técnica memotécnica. ¿Cómo favorecer la memoria de trabajo? Colegas, atención. Establecer un objetivo propósito de aprendizaje claro que deseas y lograr y acompañarlo de una idea central. Comunica este objetivo asegurándote de que las y los estudiantes lo hayan comprendido. Considera la capacidad y características de la memoria de trabajo. Enumera y prioriza las tareas para lograr el objetivo. Diseña las sesiones. Acá surge la necesidad con la maestra de la clase anterior, en la cual pues ella presentaba dificultades en la sesión de aprendizaje. Acá nos dice, ¿ve? ¿Cómo favorecer la memoria técnica? Diseña las sesiones o actividades de aprendizaje con poco contenido y elimina lo innecesario. Enfócate en algunas ideas centrales. Esto es lo que se ha preparado, una sesión de aprendizaje en el cual voy a socializar con ustedes con la finalidad de fortalecer, ayudarles de cómo pues se trabaja, podemos lograr trabajar la comprensión lectora con actividades precisas. Coloca las tareas en su lugar visible para que puedan ser monitoreadas. En fin, esto es unas actividades cómo favorecer la memoria de trabajo. Nosotros como docentes para nuestros estudiantes. Muy bien. Ahora, atención a las condiciones básicas para el funcionamiento del cerebro. Preparar al cerebro para aprender. ¿Cómo preparamos nuestro cerebro? Hasta nosotros mismos como personas adultas. ¿De qué manera? A ver. Existe la preocupación de lograr
en el día máxima eficiencia del proceso de aprendizaje y la toma de las buenas decisiones. Para ello, debemos asegurar en nuestro cerebro y cuerpo, atención colegas, una buena homeostasis, cuidando aspectos básicos, atención, como el sueño, la alimentación, la actividad física y el manejo del estrés. Si recuerdo, profesora Nélida, la sesión anterior a la semana que pasó, me contaba un casito de un estudiante que era muy rebelde en la clase. ¿Verdad? ¿Me escucha, profesora Nélida? Sí, maestra. Entonces, el problema puede estar aquí. ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Cómo está alimentándose el estudiante? ¿Cómo está manejando el sueño? ¿Cómo está el estrés, el clima familiar? Hoy en día hay un distractor en casa, que ustedes ya lo conocen. A tanto celular genera estrés. El estudiante pierde el interés. Si duerme poco, el estudiante no ha descansado como debe ser y hay tiempo para dormir. ¿Cómo va la alimentación? Bueno, actividad física podemos relacionarlo como todo niño es juguetón a una edad, entonces podemos decir que está relativamente ahí. Pero ¿cómo vamos con el sueño? ¿Cómo vamos con el manejo del celular? ¿Cómo? De repente tendría que tener una entrevista, profesora Nélida, con sus padres del niño o de sus estudiantes para poder que usted le debe hablar estos aspectos. Si realmente hoy en día los niños están con el celular a la mano y pues ellos ven los juegos, ¿no? Entonces, eso también le genera una distracción, una alteración mental. Ya en su mente ya no va a haber ese deseo de estudiar. ¿Por qué? Porque solamente está pensando en el juego, en los dibujitos, no sé qué cosa, y un conjunto de videos, juegos que ellos observan que les puede ocasionar trastornos virtuales, trastornos mentales, no a la locura, sino a un desorden mental. Ahí está, llevarlo a un desorden mental con el interés al estudio. Entonces, cuando de ahí ya cuando ya él está con ese desorden mental, entonces para volverlo a redireccionar al estudio, para ponerles a decir que tienes que estudiar por esto, ahí puedo imaginar, puedo predecir que viene la rebeldía, la malcriadez, la resistencia, el no querer estudiar. Por ahí, profesora Nélida debe diagnosticar con el padre de familia, con quien vive y para que pueda de repente conversar con el estudiante. La eficiencia para el aprendizaje no solo está en la escuela. Atenta, profesora Nélida. La eficiencia para el aprendizaje no solo está en la escuela, sino en asegurarnos desde casa y en nuestro quehacer diario que cuidemos las condiciones básicas con las que el estudiante llega al aula para buen funcionamiento de su cerebro. Imagínate un niño un día antes para que vaya al colegio al día siguiente, juega el celular hasta noche, duerme muy tarde. ¿Usted cree que va a ir concentrado con un cerebro iluminado, despejado para poder recibir sus clases? No. Por ahí puede venir el problema, maestra. Veremos las razones desde la perspectiva del cerebro acerca de por qué es importante para un aprendizaje eficiente, atenta profesora, aprendizaje eficiente y un buen estado emocional, cuidar los factores que pueden afectarlo con la falta de malos hábitos del sueño. Una mala dieta, la falta de actividad física y un inadecuado manejo del estrés. Nuestros niños también se estresan. Ahí viene el problema. Indagación, entrevista con los padres cuando encontramos con nuestros estudiantes que vienen, pues presentan resistencia a clases. ¿Qué opina, profesora Nélida, al respecto a este tema?
Profesora, sí, me parece que es el motivo, ¿no? Porque ellos ahorita hasta en el campo ya tienen el celular, los padres de familia los dejan, ¿no? Y veo también, tengo un niño de sexto grado que él solo, no sé, juntando su platita se había comprado su celular. Entonces siempre recarga y está con eso, con el celular y ya viene por veces así como estresado, como dice usted, está imponiendo a los demás niños, ¿no? Y sí, profesora, voy a Por conversar eso, con mi padre de familia. claro, por eso se llama atención a las condiciones básicas para el funcionamiento del cerebro. Preparar al cerebro para aprender. ¿Cuáles son las funciones básicas? Ya lo tenemos acá. El sueño, la alimentación, actividad física y manejo del estrés. Estos son lo que se tiene que tener cuidado. Y eso no es pues de usted función. Los padres tienen que apoyar en casa. Si usted no le da la importancia a hablar de estos temas a sus padres, ellos no le van a dar la debida importancia. Hay que invitarlo a reflexionar. ¿La maestra? Muy La bien. profesora también. Acá tenemos la higiene del sueño. Por ejemplo, el cerebro está tan activo durante el sueño como cuando estamos despiertos. Gracias a esto, se revisa la experiencia de aprendizaje para consolidar aquello que emocionalmente es importante. Al mismo tiempo, libera y descongestiona los circuitos asociados a esos aprendizajes. El sueño es una parte importante de nuestro ritmo biológico y a menudo no lo consideramos. Sin embargo, al descuidarlo, también perjudicamos nuestras capacidades cognitivas, emocionales y fisiológicas. Profesora Nélida, no solamente para nuestros estudiantes, Claro. también nosotros somos seres humanos, somos personas y tenemos que evaluarnos. Estos talleres también permiten para reflexionar para nosotros mismos, para empezar a cuidarnos. Sí, pues. ¿Ve? Sí, Y a pues. veces damos todo para el estudiante y a veces nos descuidamos nosotros como personas y nuestra salud. Pensemos todo lo que estamos trabajando, evaluémonos, llevemos a nuestra vida práctica para mejorar también nosotros nuestra práctica pedagógica. Si no mejoramos, no cambiamos esas 4 funciones ejecutivas que se les ha dado a conocer, entonces no vamos a tener pues buen desempeño pedagógico, ¿no? En el aula. Y vamos a estar con el estrés, la mala alimentación, sin poder dormir. Bueno, pues bueno, con la caminata que realizamos podemos estar con las actividades físicas, pero también hay que sumarle alguna actividad para nuestra salud. Por ejemplo, puede ocasionar depresión, maestra, déficit de atención y problemas de desarrollo y regulación del apetito. ¿Ve? ¿Quién lo dice esto? El especialista Stingut, 2015. Importante, por eso preparé esta información con 2 aspectos, con 2 propósitos. Uno, pensando que debemos de repente como profesoras, como 2 maestras, identificar, ¿no? Estudiar al estudiante que de repente una de las son las causas que no tiene interés para estudiar. Y otro, también para nosotros, para fortalecer y cuidarnos cada uno de nosotros. ¿No, Claro. maestra? Claro. Importante, la neuroeducación no da recetas ni metodologías específicas, sino que mejora nuestra práctica pedagógica al fortalecer aspectos que apoyan y optimizan el proceso de aprendizaje, lo que nos permite cambiar aquellas estrategias que no son efectivas. Acciones, actividades, malos hábitos, nosotros como personas hay que cambiar para mejorar. Y también eso nos va a llevar a mejorar nuestra práctica pedagógica y también trabajar con el estudiante, diagnosticar e investigar estos aspectos en los estudiantes, ¿no? Eso sería mi sugerencia, mis recomendaciones con respecto a ello. La higiene del sueño. Cerca de 1/3 de la vida la pasamos durmiendo. Un tiempo en que el encéfalo permanece activo y cumple funciones básicas para el funcionamiento del cuerpo y la supervivencia. Atentos, colegas,
el sueño es controlado por una serie de neurotransmisores que actúan en diferentes partes del encéfalo y regulan los ciclos del sueño y vigilia. Además, durante el sueño, nuestro cerebro está tan activo como cuando estamos en vigilia o despiertas. Pero gracias al bloqueo de los impulsos motores, evita que nuestros movimientos se ejecuten durante el sueño. Uno de los componentes que se ha detectado que se acumula en la sangre durante el día y causa la sensación de somnolencia es la adenosina. ¿Qué es la adenosina? Esta es una sustancia química que regula el sueño y produce somnolencia. A esta sensación se suma el cansancio generado por el incremento de la melatonina y la reducción de la serotonina. Nuestro reloj biológico regula la respuesta hormonal y neural de nuestro cuerpo y tiene su origen en el interior del organismo. Se sincroniza por señales del ambiente de luz y oscuridad y tiene un carácter cíclico en su comportamiento. Muy importante esto. La higiene del sueño. El gráfico nos muestra el número de horas de sueño recomendadas para cada grupo de edad, así como la conducta real en términos del número de horas de sueño registrado en las investigaciones. De 6 a 10 años, de 6 a 10 horas que deben dormir. Los niños de 6 a 10 años ahí deben dormir 8 horas. De 11 a 12, 8 horas también, de 8 a 7. Igualito, 13 a 14, de 8 a 7. Los adultos, de 7 horas a 8 horas. Y a veces sacrificamos el sueño. El sueño es, el dormir es la forma como recuperar. En caso de los estudiantes de 3 a 6 años, es recomendable se recomienda de 10 a 12 horas de sueño, ¿ve? De 10 a 12. Y esos nuestros alumnos de la primaria, ¿cuántas horas dormirán? Y aún todavía con el distractor en la mano, es una pregunta para que puedan dar respuestas. Bueno, las funciones del sueño, lo traje porque yo lo considero importante. Consolidar el aprendizaje durante el sueño, ya. Consolida el aprendizaje. Durante el sueño se estabiliza la memoria y se estabiliza la memoria y se protege el deterioro con el tiempo. En este momento se estructuran las redes neuronales que garantizan el conocimiento adquirido. El proceso de consolidación convierte una huella de memoria, todavía lábil, en una forma más permanente. Otro, liberar y reparar los circuitos neuronales. Una vez que se han consolidado, el sueño desempeña un papel fundamental para un buen funcionamiento del cerebro durante el día. Siguiente, aquí hemos hablado de la memoria de trabajo. Mejora la memoria explícita e implícita. El sueño permite consolidar las habilidades cognitivas y está asociado con una importante reorganización plástica de la memoria a largo plazo. La actividad cerebral durante el sueño es tan intensa como la del día, ya que las ondas cerebrales de las personas en estado de vigilia son similares a las que están en sueño, ¿no? Pieknux 2001. Son especialistas neurológicos, ¿ya? Que realmente dan estas opiniones, estas sugerencias para también tener en cuenta como una herramienta de salud, de práctica pedagógica, de cuidado de salud de cada uno de nosotros como personas y para nuestros estudiantes. También una de las funciones del sueño es recuperar el desgaste físico. Durante el sueño se reduce el metabolismo muscular y la presión arterial y se incrementa la actividad de los antioxidantes. También mantiene la eficiencia del sistema inmune. El sueño, ¿verdad?, es muy importante y hay que darle la debida importancia. Listo. La nutrición. El segundo factor. Lo que conocemos diariamente impacta en nuestro, lo que comemos diariamente impacta en nuestro aprendizaje. El cerebro emplea el 20%, colegas,
el cerebro emplea el 20% de oxígeno y el 25% de la glucosa que consume el cuerpo diariamente, lo que significa que entre la cuarta y quinta parte de nuestro plato de comida lo consume nuestro cerebro. Un gran porcentaje de esa energía se gasta en mantener el funcionamiento básico y la atención ejecutiva. Por lo tanto, se requiere un buen balance energético diario que incluya proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. Sobre todo el agua. El agua lleva oxígeno a nuestro cerebro. El déficit en la dieta de nutrientes como proteínas, ácidos grasos esenciales, ácido fólico, fierro, vitamina A, zinc y yodo representa no solo un grave problema para la salud pública, sino que también afecta el desarrollo del cerebro y las capacidades cognitivas. Estudios de diferentes investigadores muestran que el retardo en el crecimiento observado en la desnutrición grave y el bajo peso al nacer durante los primeros años de vida causa un daño irreparable al desarrollo mental. Esto se ha demostrado en el hecho que estos niños completan menos años de estudios y obtienen menores ingresos durante la edad adulta. También, colegas, dialogar con los padres, una miradita, cómo estarán alimentándose los niños. Hoy en día, pues, predomina la comida chatarra. Hay que hablar de esto, de un plato de comida, el 20% de oxígeno y el 25% de glucosa consume el cerebro. Y si no consumimos esas calorías, estos alimentos que nos sugieren, ¿cómo podemos pedir al estudiante que pueda rendir? Por eso ellos presentan un desgano, un desinterés para el estudio. También de repente en una reunión de padres de familia hablar con ellos, retomar la comida natural, los alimentos tradicionales que tenemos, que nos rodea en casa nosotros, como nos encontramos en un lugar privilegiado, la sierra, donde realmente hay producción. ¿Comprendido, colegas? Profesora Nélida. Sí, maestra. Bien, podemos mirar estos casitos. ¿Por qué mi alumno es inquieto y niño? ¿Por qué no quiere estudiar? ¿Por qué es rebelde? ¿Por qué me genera indisciplina? ¿Por qué hay mucho capricho? De repente viene alterado estos sistemas, tanto el sueño, la nutrición, el estrés y la actividad física. Bueno, acá esto solamente le voy a dar lectura donde dice: la mala nutrición es un problema en nuestra sociedad que está contribuyendo al aumento de la obesidad infantil. Los excesos de azúcares simples, azúcares refinados, azúcar blanca, caramelos, pasteles, esas galletas que vienen en las bolsitas tipo, ¿cómo se llama? Esas galletitas dulces que tanto les gusta a los estudiantes. Las gaseosas. ¿Los cereales, profesora? No. Cereales. Chisitos, como los chisitos que venían en bolsitas. Ahora pues hay un conjunto de bolsitas que vienen pues industrializados, ¿no? Salado, picante, dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pues les hace daño. Por eso dice pasteles, caramelos, azúcar blanca, refinados, en fin, provocan un aumento de triglicéridos y una disminución del colesterol, lo que puede llevar a la obesidad, ansiedad e irritabilidad. Profesora Nélida, por ahí viene el caso de su alumno. Además, existe una relación bidireccional entre la obesidad y el desarrollo cognitivo. Hay obesidad, pero no hay esa alimentación, esos niveles de grados, niveles, parámetros de alimentos ingeridos para motivarnos para el estudio. Por eso hay desgano, un conjunto de acciones que nosotros observamos en el estudiante. Las niñas y los niños con poco desarrollo cognitivo tienen tendencia a la obesidad y a un bajo nivel cognitivo.
puede ser un predictor de la obesidad. Por otro lado, las personas obesas pueden experimentar afectaciones en dominios cognitivos específicos, aunque no presentan obesidad, pero hay bajo nivel mental, hay bajo nivel cognitivo, por la falta de sueño, de descanso, por el mal manejo del estrés y por la falta de una buena alimentación, aún no al 100%, pero a veces carecen. Y también esto nos invita a nosotros a reflexionar cómo lo estamos haciendo en nuestro proceso nutritivo. Además de la mala nutrición, también es en el organismo, es responsable de ocasionar anemia, una enfermedad generada por la deficiencia de hierro en el organismo, lo que afecta el desarrollo cognitivo. Entonces, maestra, nosotros como docentes nos abocamos a la práctica pedagógica. Por eso hay un desempeño, dice, la formación integral del estudiante. ¿Verdad que es muy amplio nuestra tarea, maestra? Siempre hay que darle una mirada. Y a veces es cierto que a veces no miramos estos aspectos, pero miramos alumnos con diferentes problemas. Ya están con un desorden mental, tanto por el celular y otros aspectos que ya vienen de casa. Y cómo controlarlos en 2 horas, en 3 horas que tenemos clases. ¿Ve? Entonces, ¿de qué manera podemos mediar? ¿O qué tenemos que hacer? Conversar con los padres de familia también para charlas, con diálogo con ellos para poder sensibilizar y que también controlen a sus hijos. El ministerio no nos va a felicitar, pero sí nos mide el desempeño del estudiante. Un estudiante con todos estos problemas, ¿qué desempeño va a tener? Un nivel bajo. Pero nos piden desempeños altos. ¿Ve? Una lucha fuerte, al menos con niños, que usted el otro día cuando usted mencionó, me quedé indagando y pensando, al indagar, al investigar, dijo, encontré estos temas y dije, no, por acá puede venir el problema de profesora Nelida. Ahora tenemos la nutrición, bueno, ya hemos hablado que debemos tener. Ahora, ¿por qué el desayuno es importante, maestra? A veces hay alumnos que se van sin desayunar. Y ahí hay papás que, ¿sabes? Ahora las mamás modernas, ¿qué hacen? Le compran una manzana en la esquina de la calle y le llenan a la mochila y ya, eso es su desayuno. Atento. Y les mandan también sus gaseosas, profesora, así como se dice su chisito, ya están con eso, se vienen a la escuela. Hablarle de esto, maestra. Las investigaciones han descrito que el desayuno como una de las comidas más importantes del día, ya que se ha observado que la y los estudiantes que van a la escuela desayunando tienen una mejor eficiencia cognitiva neuronal, memoria declarativa, la memoria de trabajo está apto, atención y eficiencia en la reacción, lo que podría mejorar su capacidad de aprendizaje y rendimiento a lo largo del tiempo. El desayuno permite romper los bajos niveles de glucosa generados durante la noche, aportando la energía necesaria para mejorar la performance de la atención. Las y los estudiantes que no toman desayuno pueden experimentar problemas de concentración debido a periodos cortos de atención y dificultades de la memoria. Interesante, profesora. ¿Por qué el desayuno es importante para aprender? Asistir a la escuela sin desayunar afecta la atención, la capacidad, el aprendizaje y la memoria. Carol, 2014. Además, puede ocasionar impaciencia, irritabilidad, falta de atención y sueño. Por lo tanto, el desayuno es un alimento fundamental y el de mayor importancia para los procesos cognitivos, especialmente entre aquellos estudiantes cuyos niveles nutricionales no son óptimos o han experimentado problemas de este tipo. Lieberman, 2005. Maestra, ahí tiene la información que siempre el PPT se comparte y hay que conversar esto con los padres. Práctica de la actividad física, cuerpo, movimiento y cerebro. El cuerpo, el movimiento y el cerebro son inseparables en el proceso de aprendizaje y el desarrollo humano. Nuestro cerebro crea movimientos enviando una serie de impulsos nerviosos a los músculos. Los movimientos como masticar,
son controlados por circuitos cerebrales próximos a la médula espinal, mientras que aquellos más complejos requieren de amplias áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, que también se encargan de habilidades cognitivas como la resolución de problemas y el planteamiento, así como las subcorciales. Por lo tanto, la interacción entre el movimiento y la actividad del cerebro es intensa. El movimiento vinculado a los ejercicios físicos colabora sustancialmente con el aprendizaje, ya que le da plasticidad, lo cual es básico para formar nuevas conexiones sinápticas. También activa la liberación de los factores neurotróficos que favorecen la formación de nuevas neuronas en el hipocampo. Maestras, con respecto a estos temas, no necesariamente tenemos que ser neurocirujanos, nutricionistas, especialistas del tema para poder reflexionar y darle una mirada a estos temas para el logro de aprendizajes de nuestros estudiantes. Cómo ayudar, y claro, los estudiantes no lo van a hacer, pero cómo ayudar a ellos a través de sus padres. Y también nosotras como docentes y como personas y como a la familia. Es muy importante esta información, maestras. ¿Cuánta actividad física se recomienda practicar? Recomendación por la OMS. Para niñas de 3 a 4 años. Para niñas y niños adolescentes de 5 a 17 años. Practicar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada y vigorosa. Realizar más de 60 minutos de actividad física ofrece mayores beneficios para la salud, de 5 a 17. Incluir actividades que fortalezcan los músculos y huesos por lo menos 3 veces a la semana. Es por eso que hoy en día en las sesiones de aprendizaje se dice actividad física, ¿no? Ahora comprende, profesora Nélida, la actividad física, creo, en el colegio, en las escuelas. Profesora. Sí, sí, los 10 minutos que nos piden. Claro, 10 minutos de movimiento, actividad física, en fin, pero lo podemos hacer de repente en el nivel primario, manejan el tiempo y de repente podemos programar minutos antes de cada día, no sé, distribuirlo a las horas de educación física, no sé, buscar la mejor estrategia para que también nuestros estudiantes estén concentrados. Al margen de que ellos son juguetones, ¿ah? Al menos unos movimientos que les puede ayudar, ¿no? Interesante. La gestión del estrés. Como hemos visto, el estrés puede ser beneficioso, ya que nos ayuda a gestionar nuestras tareas y evitar la procrastinación. Retrasar actividades que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones irrelevantes. No obstante, también puede ser perjudicial cuando no lo manejamos adecuadamente y nos domina, alterando todo nuestro metabolismo y reduciendo la capacidad cognitiva y emocional de nuestro cerebro. Parte del manejo del estrés implica una adecuada planificación de las evaluaciones o trabajos finales para cumplirlos en las fechas establecidas. Una de las actividades para controlar el estrés, y esto lo pueden trabajar con sus niños, es pues, ¿no? La práctica de la respiración consciente, técnica de 7x7. Todos lo podemos practicar. A veces también yo lo practico cuando me siento congestionada, con actividades, con ideas, con pensamiento. Esto es una técnica de la respiración. De las orientaciones. Acomódate en una posición relajada, ya sea sentado o echado. Si estás sentado, inicia por revisar el contacto. Revisa tu respiración y ponte en contacto, observa y piensa. Quiere decir, técnica del 7x7. 7 veces, maestra, 7 veces respiramos y retenemos en la mente, así en los pulmones, 7 segundos. Y luego contar mentalmente 7 segundos y expulsar con fuerza ese aire, ese anhídrido carbónico. Respiras, cuentas mentalmente 7, sueltas 7 veces y lo puedes repetir varias veces y con eso vamos a expulsar las toxinas que nos está incomodando. ¿Los niños pueden aprender? Sí.
Respirar por la nariz y una actividad práctica. ¿Necesitamos todavía un terapista? No. ¿Necesitamos profesor de educación física? No. ¿Un especialista? No. Todos los días debemos practicar esta técnica del 7% con la finalidad para que los estudiantes puedan expulsar y luego ingresar oxígeno, que el oxígeno lleva agua a nuestro organismo y de esa manera concentrar al estudiante para nuestra práctica pedagógica. ¿Ves, maestra, lo que tenemos que hacer o a dónde tenemos que mirar como estrategia? ¿Ves a un niño que está alterado todo y mándale a hacer la técnica del 7x7? A ver, respira, ya. Otra vuelta, 3 veces 7x7 y vas a ver que el estudiante cómo va a regresar, tranquilo. Usted le ayuda, le enseña. ¿Qué opina, profesora Nélida? Muy interesante, profesora. Voy a practicar los ejercicios. Enseña a tus alumnos, a tus niños, para que antes de iniciar la clase, a ver, vamos a hacer la técnica 7x7. 7 minutos. A ver, chicos, todos inhalamos. Ya, ahora, mentalmente, votamos con términos, palabras sencillas, ¿no? Expulsamos o botamos el aire, pero hay que contar, antes de expulsar, hay que contar 7, hay que cerrar. 7, ya, fuerte, que estiran los brazos. Una más. Y vas a ver cómo los va a ayudar a concentrar, a retomar cuando están intensos ahí haciendo su desorden. Aplica esto, profesor. Muy bien. Estrategias para el manejo del estrés. La práctica de la respiración consciente, técnica de 7x7. Eso es lo que le he explicado en términos generales, en síntesis, a más de teoría. Inhalar, retener 7 segundos y exhalar. Inhalar, retener 7 segundos y exhalar. 7 veces, que hagan ello y que lo hagan 7 veces y con toda esa técnica. ¿Qué le parece, profesora Nelly? Nosotros también tenemos que hacer cuando estamos tensos. Eso es lo que practicamos. Sí, profesora. Nos ayuda bastante. No, muchas gracias. ¿No? Es por eso que a veces ADNILS tiene este propósito de fortalecer a los maestros, ¿no? Con la finalidad de fortalecer nuestra práctica, no solamente para enseñar, sino también para, en otras dimensiones, en otras áreas, para poder liberarnos, buscar estrategias, cómo aplicar la práctica pedagógica que todos nosotros hemos llevado, que estamos planificados. ¿Ve? La gestión del estrés. Ahí está, habla mucho de la técnica 7x7, hay que seguirlo leyendo. ¿Ve? Listo, esto ya lo tenemos. Ya, estamos retrocediendo. Estoy retrocediendo. Listo. Bien, profesora Nélida, hasta aquí han sido las diapositivas con respecto a lo que viene a ser el tema. Atención a las funciones ejecutivas como estrategia pedagógica para la enseñanza y aprendizaje en comprensión lectora. Y no solamente para comprensión lectora, también lo puede utilizar para las diferentes áreas de trabajo de sus cursos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué le pareció, profesora Nélida? Muy interesante, profesora. Y nos está fortaleciendo en nuestra práctica, profesora. Muchas gracias. Sí, mira, hay ideas que a veces nosotros no le damos importancia. Sí, así es. Son más relevantes que nosotros queremos que el estudiante aprenda, por ejemplo, ya qué es el sustantivo en lenguaje, ya qué es leer el texto, ya. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, veo a mis estudiantes inquietos, hay muchos problemas, hay mucha inquietud. Nosotros a veces por desconocimiento no miramos estos aspectos, pero ahora que ya lo estamos socializando, hay que darle una miradita y pues a ver qué hacemos para poder ayudar a nuestros niños. ¿Quedó claro, maestra? Sí, profesora, gracias. Y este temita lo preparé con la finalidad, pensando en usted, porque me dejó una tareita y a veces no podemos, pues no, hay muchos casos en el salón, no son heterogéneos las dificultades en un salón, son diferentes los niños,
y pueden estar presentando estas alteraciones en las funciones ejecutivas, que son muy importantes. Entonces hay que darle una mirada y continuamos. Pero Sí, antes de finalizar la sesión, el taller de la clase del día de hoy, vamos a compartir lo que se ha preparado, la sesión de aprendizaje preciso y qué elementos que debe tener, ¿no? Permítame entonces dejar de compartir ello. Ahora sí. Ya no se observa, ¿no, profesora Nélida? No, no, profesora. Ahora vamos a socializar la sesión de aprendizaje que se preparó. Ya. ¿Observa, maestra? Sí, estamos hablando de la sesión, profesora. Bien. Se encuentra también profesora Gisela. ¿Aló? Sí, maestra. Bien, maestra, espero que haya comprendido también las funciones ejecutivas, todos esos temitas para poder darle una mirada y aplicarlo a esta práctica pedagógica. ¿Vamos? Sí, maestra, muchas gracias. Es importante, ¿no?, tener el apoyo de cada familia, ¿no? Porque, bueno, pues el estudiante viene con diferentes dificultades. Como usted ya mencionaba, influye bastante la alimentación, el estado anímico del niño, ¿no? Y quién más, pues, nuestro apoyo, fortaleza son las familias, aunque es muy difícil trabajar, ¿no? Pero nada imposible. Así es, maestra. Quisiera que mencione qué grado trabaja, maestra. ¿Con qué grado? Yo soy maestra de educación inicial, trabajo con las 3 edades, maestra. Interesante, maestra. Entonces son informaciones, estrategias para nosotros como docentes para poder lograr el aprendizaje en el estudiante cuando observamos, pues, los niños de repente lloran, en su caso no quieren, se resisten, cuando ya están tercer, cuarto grado, ahí los niños juegan, se golpean, en fin, hay muchas formas de manifestar la desatención y a veces decimos por qué, ¿no? Y a veces puedes venir alterado, desordenados las funciones ejecutivas que ya lo han escuchado y podemos ayudarlos conversando con los padres de familia y también nosotros a la distancia hay que estar orientando el tipo de lonchera que llevan los padres de familia, cómo están en su casa y de esa forma orientarles, compartir esta información con los padres de familia a su manera, como ustedes creen conveniente, lleven esta información, ¿ok? Bien, profesora Nélida y profesora Gisela, estamos observando, ¿verdad? Sí, maestra. Se observa, profesora. Bien, voy a socializar una sesión de aprendizaje en la cual, de qué manera lo podemos trabajar, ¿no? Como sugerencia. Claro que todos somos especialistas, pero esto fue a petición de profesora Sadí, que en la clase anterior ingresó. Y me gusta también, así como el ministerio nos dice, hay que trabajar en función a las necesidades de los estudiantes, también mi trabajo tiene que ser de acuerdo a la necesidad de los docentes, donde fortalecer, porque si yo voy a hablar solamente qué es comprensión lectora, tal, y no voy a cubrir algunas dificultades, también estaré ahí caminando no adecuadamente. Por ello se preparó esta como una sugerencia. Ustedes ya conocen los procesos, simplemente les voy a compartir de qué manera se preparó y qué debe ir. De repente le pueden sumar o le pueden quitar, es decisión de ustedes. Yo soy del nivel secundaria, solamente acá, por ejemplo, el título de la sesión viene a ser Fomentamos la lectura fluida con precisión y comprensión de textos narrativos, cuentos. Lo he preparado con esta finalidad porque maestra Sadid dijo que ella tenía problemas trabajó lo que se comunica oralmente en su lengua materna y a la vez quería trabajar lo que es las preguntas de nivel de comprensión lectora y algunas preguntas de artículo o de sustantivo.
¿cómo hago, no? Y cuando ella se paró en una sesión de aprendizaje, fue observada por su director o directora. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, se ha articulado esta actividad, ¿no? Entonces, para ustedes, vamos a ir. Acá tenemos, por ejemplo, todos sabemos aquí, se comunica oralmente en su lengua materna. Ustedes sabemos, en la lectura tenemos 6 capacidades, pero solamente vamos a trabajar, por ejemplo, los desempeños que está en el CENEP, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero trabajar? Pero primero, yo tengo que ver esto para poder planificar qué desempeños, qué capacidad y qué competencia quiero trabajar. Lo primero yo tengo que elaborar es mi propósito de la sesión de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero lograr? Acá dice, al finalizar la sesión de clase, los estudiantes serán capaces de leer un cuento con velocidad, precisión, entonación y pausas para la construcción de significados, comprensión profunda del mensaje y desarrollo del pensamiento crítico. Ya, entonces yo digo, ya, esta sesión quiero ver cómo van leyendo mis alumnas. ¿Cómo están leyendo? ¿Ven? Los alumnos de segundo grado, ella tenía segundo grado, tercer grado, cuarto grado. ¿Cómo están leyendo? ¿Están deletreando? ¿Cómo? Quiero saber el nivel de lectura en voz alta de mis estudiantes. Entonces, para yo saber, entonces, ¿qué debo trabajar? Ya, voy a trabajar la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué capacidad voy a trabajar? Yo voy a interactuar. Los alumnos, mi propósito va a ser que ellos lean. Tengo 15 estudiantes, mis 15 estudiantes tienen que leer. Quiero escucharlo. Y en ese proceso de su lectura, yo tengo que identificar las fortalezas y las debilidades para trabajar y luego mejorar en ellos. Se voy a trabajar, interactúa. El desempeño es expresa oralmente sus necesidades, intereses, experiencias y emociones. Eso se transcribe tal igual, pero acá se precisa. Criterio de evaluación. Lee de forma fluida y a un ritmo adecuado para su edad el cuento El oso hormiguero, por ejemplo. Ahora, lee con alta precisión y comete pocos errores de pronunciación del cuento El oso hormiguero. Lee con entonación adecuada y realiza las pausas en los lugares correspondientes de forma natural en el cuento El oso hormiguero. ¿Cuáles son los criterios? Lectura de forma fluida, luego la precisión, cómo está leyendo, y luego la entonación. Estos son mis 3 criterios: fluida, precisión y entonación. Ya. ¿Y cómo voy a observar yo cómo lee la fluidez, la precisión, la entonación? A través de una lectura en voz alta. Muy bien. Ahora mi otra capacidad. Obtiene información. Yo tengo que aprovechar, aparte de lo que ellos van a leer, el cuento, los alumnos van a estar ahí sentados escuchándolos. También hay que aprovechar, no solamente hay que ver que lee de manera fluida, precisión, entonación. Ya. Entonces, cuando los estudiantes van leyendo, también quiero aprovechar cómo está, quiero trabajar los sustantivos, por ejemplo, y los artículos. A ver, a través de la lectura, cómo ellos identifican. Y también, ustedes le acompañan una ficha de trabajo. Y en esa ficha de trabajo, todos los alumnos van a tener la lectura. Ya. Entonces, primero les hago leer y luego dice acá, ¿ve? En la segunda capacidad, obtiene información del texto oral. Ahí tiene el desempeño, obtiene, y el criterio de evaluación. Identifica el sustantivo y artículos definidos, indefinidos y neutros en el texto oral. Por ejemplo, en el cuento, el cuento El oso hormiguero, ¿qué artículos indefinidos y indefinidos el texto oral? Pero si yo quiero trabajar artículos, yo tengo que darles artículos. ¿Qué es el artículo? Y luego organizo mi actividad. Si yo no le doy, es por eso. La memoria, si no le damos el marco teórico, los niños de las diferentes edades, ustedes son especialistas en su nivel, en el grado, ellos no van a saber. Entonces, ¿cómo van a identificar? Yo les he preparado como un ejemplito nada más. Y luego, después que ellos van a identificar, también puedo
infiere e interpreta información del texto oral. Entonces, acá, el desempeño señala característica, acá ya preciso. Acá puede ser, comprende a la perfección el contenido leído y responde preguntas con argumentos sólidos. Y acá puedo poner acá puedo escribir la perfección y el contenido leído y responde preguntas con argumentos en el nivel literal, inferencial y crítico. Aprovecho también trabajar las preguntitas. Y esta sesión, está para 4 horas. De repente, por la cantidad de alumnos, ustedes le pueden dar la hora, ¿no? Pero yo le he puesto 4 horas, porque la profesora mencionó que tenía 15 estudiantes, ¿no? Pero las actividades son diferentes, son muy interesantes. Entonces, colegas, esto yo tengo que planificar qué es lo que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que quiero lograr para poder dar respuesta a este propósito de la sesión? Al finalizar la sesión, ellos van a tener que lograr, van a ser capaces. Pero mi propósito es lectura fluida, precisión y entonación. Y de pasadita, yo trabajo lo que es que identifican artículos y que me desarrollan preguntitas del nivel literal, inferencial. Y que primero yo, como docente, pregunto, ¿no? Hago una pregunta literal, oralmente, y ellos te van a responder, ya, escriban en la ficha de trabajo, por ejemplo. Muy bien. Entonces, esto les estoy compartiendo porque cada sesión debe tener esto, ¿no? La presentación dinámica de la actividad física de esta vez, movimiento de cabeza, hombros, manos y pies. Docentes, recuerda estudiantes, la práctica de la norma de convivencia, los estudiantes les photocheck. En fin, yo al menos estoy aprovechando también esta sesión para darles información para que ustedes lo puedan de repente llevar a su sesión y en fin, ¿no? Estos son segundos que se trabaja. La motivación, de repente, si van a leer de Los Hormigueros, le puedo contar un cuentito, ¿no? De otro cuentito, en fin, un pasaje nada más, una saga del cuento. Una saga significa un pedacito del cuento para motivarlos, ¿no? Y luego saberes previos, ¿no? Decirles, ¿no? ¿Conocemos los elementos del cuento, niños? Porque van a leer un cuento. ¿Sí o no? Diálogo y lluvia de ideas. Conflicto cognitivo. Niños, ¿conocemos la estructura del cuento? ¿Estructura? A ver, ¿cuál es la estructura del ser humano? A ver, cabeza, profesora, tronco. El cuento también tiene cabeza, tronco, extremidades y está representado por párrafos, por ejemplo, ¿no? Algo así. Esos son los procesos que se dan. Docente presente y socializa el propósito de la sesión de aprendizaje. ¿A qué me refiero esto? ¿A qué me refiero? Me refiero a esto de acá. Al finalizar, el estudiante tiene que saber. Niños, al finalizar la sesión, todos debemos lograr esto. Esta es la sesión. Esto se tiene que socializar con el estudiante. Este es solo el proceso. Al finalizar se tiene que lograr ello. Y luego vamos a notar pues cuáles son las dificultades para poder seguir trabajando. Y aquí está, en los momentos, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Qué dice? Antes de la lectura, docente organiza equipo de trabajo en grupo de tandem de uno y desarrollar la sesión de aprendizaje. ¿Cómo trabajan ustedes? Docente socializa la ficha de trabajo y orienta cómo trabajar. ¿A qué me refiero eso? A veces los niños tienen su libro, pero también podemos preparar una ficha de trabajo, así como esto. Voy a socializar la ficha de trabajo después que les explico esto. Socialización del marco teórico del texto. Si ustedes van a hablar del cuento, los niños deben saber la estructura del cuento. ¿Qué es un cuento? Si van a pedirle acá, por ejemplo, identifica los artículos, ellos también tienen que saber qué es artículo, qué es sustantivo. Y como siempre trabajamos la lectura, también hay que decir qué es nivel literal, qué es nivel inferencial y qué es nivel crítico.
pero de repente ya lo han trabajado, entonces a través de este propósito, yo puedo aprovecho el espacio, el pretexto y desarrollo estas dos actividades como herramienta, como apoyo para fortalecer más que nada en el estudiante el aprendizaje mientras van leyendo, mientras voy observando la fluidez, la precisión y la entonación del texto, del cuento El oso hormiguero. Entonces, durante la lectura en eso, ¿ves? Socialización del marco teórico antes por eso. Antes de la lectura. Durante la lectura, pues ya va a leer de forma fluida. De repente, esta información antes de la lectura puede durar 1 hora, porque le van a dar el marco teórico, no es sencillo. Entonces, durante la lectura, lo que van a hacer, van a trabajar, van a evaluar esto. Estas son las actividades. 1, 2, 3, van a leer. Estos 3. Esa es la actividad que yo voy a desarrollar. ¿Y a dónde lo llevo? Lo traigo acá, porque eso es lo que yo voy a evaluar. Eso es lo que quiero observar durante la lectura. Lee. Y entonces acá la docente le monitorea, acompaña en el proceso del trabajo a los estudiantes. ¿Para qué? Para gestionar sus dificultades. Mientras van leyendo, yo voy anotando todas las fortalezas y las dificultades. Esto es lo que yo tengo que lograr, ¿no? Muy bien. Ahora sí, después de la lectura, una vez que hayan ya logrado tus 15 alumnos, tus 7 estudiantes en 1 hora leer el cuento El oso hormiguero, ahora viene después de la lectura, actividades. Acá ya estos 2. Identifica el sustantivo y comprende. Acá está. Comprende la perfección el contenido leído. Acá están las preguntas de nivel literal, inferencial y crítico. Acá, identifica sustantivos y artículos indefinidos neutros. Ya, de repente, uno de los 2 yo le he puesto los 3. Y acá estoy monitoreando. ¿Dónde? Si el niño trabaja con su libro, a buena hora. Si no, trabajo, llevo una ficha de trabajo. ¿Para qué? De acuerdo a lo que yo estoy preparando. Y acá se utilizará la autoevaluación y autoevaluación que tendrán carácter formativo. Ya. La evaluación, la auto y la hetero. Preguntarles, ¿cómo has leído? En fin, la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me aprendí? Actividad de transferencia. Dibuje el oso hormiguero, por ejemplo. Actividad de refuerzo escolar, de repente también dentro de la sesión debe estar programado la actividad de refuerzo escolar. ¿Cuándo lo hacen? Etcétera. Yo les estoy dando como sugerencia. Esto ya es en el cierre, ¿ve? El desarrollo antes, durante y después. El cierre, evaluación, metacognición, actividad de transferencia y la actividad de refuerzo escolar. Y el inicio, presentación, motivación, saberes previos y conflicto cognitivo. Así de preciso. Y luego viene acá, instrumento de evaluación, la lista de cotejo. Leemos, nada más va a evaluar usted, ¿ve? En lo que se ha preguntado. Leemos acá ya de forma fluida, la alumna, el niño tiene que evaluarse esto. Leemos con alta atención, leemos con entonación adecuada, comprendemos la perfección el contenido del texto en el nivel literal, inferencial y crítico. Acá me falta agregar eso, le estoy ya mencionando. Identifiqué el sustantivo y artículo del cuento, ¿ve? Entonces, la maestra que socializamos era de Jauja, por eso yo le puse Jauja, septiembre del 2025. Pero acá están mis nombres, la coordinación, ¿no? Entonces, esto viene a ser la sesión de aprendizaje como una referencia. Le pueden, de acuerdo a la cantidad de estudiantes y también viendo el ritmo de aprendizaje de tus estudiantes, programas el tiempo o como también puedes reducir algunas actividades acá. No es una camisa de fuerza que tiene que ir todo. De repente, un día trabajo la fluidez y la precisión, estos 3, o de repente solamente trabajo un artículo, o de repente trabajo, no sé. Yo les estoy dando completo para que puedan completarse, darse una referencia. ¿Qué opina, profesora Nélida?
Sí, muy importante, profesora, porque por veces no estamos haciendo lo que está diciendo, algunas cositas estamos obviando, o al menos yo estoy obviando, profesora. Profesora Gisela. Gracias, Dios mío. Muy importante, maestra, ya que parte de la necesidad y interés del estudiante, ¿no? Eso es lo que se requiere en estos tiempos, ¿no? Levantar quizás tu sesión o proyecto de aprendizaje de acuerdo al interés y necesidades del estudiante. Bien, maestra. Entonces, en esto, mira, esta sesión yo también les voy a enviar, porque acá el título, mire, fomentamos, el título de la sesión es fomentamos la lectura fluida, precisión y comprensión. Esto es el eje. Por eso acá dice fluidez, ¿ve? Fluidez, precisión y entonación. Y para trabajar esto, yo tengo que trabajar se comunica. Y acá de pasadita, aprovecho trabajar estas dos actividades que me va a fortalecer para el logro de aprendizajes, que no se quede solamente en lectura, sino el estudiante tiene que saber, mira, estas son las actividades que tenemos que trabajar. Subrayamos, resaltamos. ¿De acuerdo, niños? Sí, ya, muy bien. Entonces, paso número 1, paso número 2, paso número 3. Entonces, ahora voy a socializar la ficha de aprendizaje. Acá tenemos la ficha de aprendizaje. ¿Observamos, colegas? ¿Aló? No, ha dejado de compartir, profesora. ¿Ah? Dejó usted de compartir. Ay. Ok. Ya está. Ahora sí, colegas. Ahora sí se observa, Muy bien. profesora. Todo lo que esté en la sesión está acá. El estudiante debe saber qué es lo que va a trabajar. Acá está el desempeño. El estudiante tiene que decir, mira, vamos a trabajar uno, a ver, subrayan, ¿qué dice? Si no saben leer, usted lee ya, subrayen, ya. 2, ¿cuántas actividades? 1, 2, 3, ya, muy bien. Luego vamos, después de leer, terminado de leer, vamos a trabajar, vamos a identificar los artículos, los sustantivos, por ejemplo. Y después vamos a desarrollar preguntitas de nivel comprensión, como hemos comprendido. Esto tienen que saber los estudiantes y ellos también al finalizar. Por eso la ficha de actividad va con esto. Entonces acá viene el reto. El reto, el propósito de la sesión se convierte en el reto de aprendizaje. Leemos el cuento El oso hormiguero con velocidad, precisión, entonación y pausas para la construcción de significados, comprensión profunda de mensajes y desarrollo del pensamiento crítico. ¿Ve? Esto es el reto. Como vamos a lograr nosotros, nuestro propósito de la sesión es para nosotros, pero para el estudiante se convierte en el reto. Entonces, como yo decía, acá antes de la lectura, ay carambas, no los voy a confundir, antes de la lectura, recuerdan, en la sesión de aprendizaje, se les dijo que le tienen que dar qué es el cuento, qué tipo de texto es, y yo les estoy dando una información, ¿ve? Texto narrativo, finalidad del texto, tipos de texto, el cuento, características del cuento, elementos del cuento, estructura del cuento. Y también ustedes ven la forma como le dan información al niño. Y luego, ¿y a qué es el sustantivo? También llevarán una, así como les estoy presentando, llevarán, pues, no, chicos, es también que es el sustantivo es tal. Chicos, el artículo, allá también el artículo viene, eso se divide en artículos definidos, ejemplo, indefinidos, ejemplo, y neutros, ejemplo, ya está. Tienen que llevar la parte, el marco teórico, por eso dice antes de la lectura, y yo les estoy dejando como ejemplo esto. Antes de leer, antes de que los niños empiezan a leer, antes de que empiecen a trabajar esto de acá. ¿Ve? Antes de trabajar lo que es la lectura en voz alta, tienen que trabajar antes de la lectura. Esto como estrategia para que el estudiante se informe.
Luego ya supuestamente hayan terminado de dar el marco teórico, que es sustantivo, que es artículo, y entonces terminaron lo que es la actividad antes de la lectura. Y ahora viene durante la lectura. Acá sí, ya chicos, habrá pasado una hora, porque la siguiente hora, ahora sí, todos vamos a leer. Somos 15, los 15, y para leer tienes que enseñarle. Tenemos que hablar la forma fluida, alta, precisión, con entonación. A ver, vamos. Y aquí está la lectura El oso hormiguero. Pequeñito y cortito. ¿Es necesario largo? No. Pequeño. El oso hormiguero, ya. ¿Aquí habrá artículos? ¿Acá habrá sustantivos? Claro que sí. Claro que sí. Pero esto trabajaré el artículo, las preguntas, después de que todos los estudiantes hayan terminado de leer y observar lo que es la fluidez, la precisión y la entonación. Muy bien, ya terminé esa actividad, ahora paso a la siguiente. Después de la lectura, desarrolla las preguntas de forma oral y escrita del cuento leído. Oral, porque estamos trabajando la competencia oral. Y ustedes tienen que llevar sus preguntas. A ver, pegan en la pizarra. Nivel literal. Según el texto, niños, ¿dónde vivía el oso hormiguero? Ellos van a decir, profesora, en tal lugar. Te va a decir, ah, ya, muy bien. ¿Ve? Listo. Ahora, nivel literal. ¿Qué dice el nivel literal? ¿Qué es el nivel literal? Dice, identifica, ¿no? Y la respuesta de la pregunta es tal como está en el texto. Así como acá. Según el texto, ¿dónde vive el oso hormiguero? En las rocas. Allá, las rocas. Bien, niños, ahora entonces, identifica dos. A ver, identificamos el sustantivo. ¿Quién será el sustantivo? Como ya han leído el marco teórico, van a decir, ah, ya, profesora, el oso, allá, oso, nada. ¿Habrá otro? No hay. A ver, vamos a identificar el sustantivo, artículos. A ver, vamos, dos nada más, dos, no todo, dos artículos definidos y dos artículos indefinidos, porque ustedes ya le han dado el ejemplo en el primer momento, antes de la lectura. A ver, definidos, los, el, la. A ver, ¿dónde está la? A ver, la, acá está la. ¿Ve? El. Acá está, con la técnica del resaltado o la técnica del circulado. Ah, muy bien. Ahora, indefinidos, ¿no? Indefinidos. Alguno. Los. ¿Ve? Ah, ya, muy bien. ¿Qué más? Artículos nada más. Hay neutro. El neutro es el lo. Lo. No hay los. Los. Si hay neutro, ¿ve? Los. Ah, por eso, usted, es fácil, ¿ve? ¿Quién es el sustantivo? El oso hormiguero. Acá está el sustantivo, ¿ve? Muy bien, le hacemos circular y resaltamos. ¿Ve? El textito. ¿Es difícil? No. ¿Cuántos adjetivos? 2, profesora. 3. Acá también está la, profesora. Muy bien. Acá está también la. Muy bien. ¿Qué es? ¿Género femenino o masculino? Femenino, la. Muy bien. ¿Ve? En primera o segunda persona. En primera persona. No, diré singular o plural. La. Uno, profesora. Plural. Los. Ah. ¿Ve? Entonces estamos logrando, ¿ves? Recordando y trabajando. Terminaron la pregunta donde dice acá. Acá durante la lectura. Definidos, muy bien. 2 me escriben, 2 y 2, nada más. Muy bien, ahora nivel inferencial. Pasamos. Preguntas, escribes la pregunta o lo llevas escritos. A ver, niños, usted le dice oralmente. En el texto, ¿qué quiere decir que el oso hormiguero es un animal insectívoro? Ah, insectívoro. Acá está la palabra insectívoro. A ver, regresamos a la lectura. No, profesora, solamente come hormigas. Ah, por eso es insectívoro, solo come hormigas. Termitas, nada más, por eso son insectívoros. Ah, ya, muy bien. Entonces, esa palabrita
lo escribimos acá. ¿Ve? ¿De qué trata principalmente el texto que leíste? ¿De qué? Del oso, profesora. Ah, ya escribimos entonces. Nivel crítico. Preguntas oralmente. ¿Estás de acuerdo que sean devorados? Dice B. Las hormigas son seres vivos. ¿Estás de acuerdo que sean devorados por el oso? ¿Sí o no? Sí, va a decir. ¿Por qué? No, ¿por qué? Lo que ellos piensan que escriben. Se trabajó. Se trabajó. Muy bien, terminamos. Bien, chicos, ahora vamos a evaluar nuestro aprendizaje. Van a poner una X o un chef, así lo escribes en la pizarra. ¿Lo logramos o no lo logramos? ¿O estoy en proceso o no estoy en proceso? Y esto lo puedes trabajar, que evalúan mientras van desarrollando cada pregunta, porque ahí usted va a observar si lo logran con facilidad o no lo logran con facilidad. Entonces, ya vamos a trabajar, leemos. ¿Lo hemos logrado? Sí. No. Espero recuperación. Chicos, acá, de acuerdo a esto, comprendemos el nivel literal, ya. En cada actividad recién van rellenando. Esto es una ficha de sesión de aprendizaje, de la misma sesión para que pueda trabajar. ¿Qué les pareció, profesora Nélida, profesora Gisela, como sugerencia? ¿Aló? Muy interesante, profesora. Muy importante está la sesión que usted nos ha presentado. Profesora Gisela. Muy bien, profesora Nélida. Entonces, esto espero que les sirva, espero ayudarles, espero fortalecer la práctica pedagógica en el cual nos venimos involucrados todos. ¿Ve? Con un texto corto, sí, no, como jugando, conversando, se trabaja. ¿Comprendió, profesora Nélida? Sí, profesora, muchas gracias. Muy bien. Entonces, misión cumplida. Se ha logrado trabajar la cuarta sesión, cubriendo una necesidad de aprendizaje solicitada por la profesora Sadik. Razones personales, posiblemente no pudo ingresar, pero vamos a enviar a coordinación, a secretaría, que ellos se encargan de editarlo y luego pues socializan para que lo puedan escuchar y nuevamente de repente en sus momentos libres y tenerlo en un momento dado para poderlos revisar y aplicarlos de acuerdo como ustedes consideren necesario. Bien, no les quito más tiempo, es muchas más para hablar, dialogar, pero el tiempo ha concluido con 7 minutos de demoras que he ingresado. Profesora Nélida, ¿alguna palabra de despedida? Muchas gracias, profesora, por su dedicación y el aporte que nos está brindando. Muchas gracias. Bien, entonces, dicho esto, vamos a dar por finalizado y concluido. Nos vamos a encontrar la próxima semana con la clase que está programado, que viene a ser tipos de texto.